Dios les bendiga. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez, del Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Es muy contento, muy gozoso de poder compartir este video con muchos hermanos, con muchas iglesias, para que el cuerpo de Cristo siga creciendo en el Señor. Saludos a la iglesia de Arizona C3, la iglesia de Indiana, la iglesia de Morovis en Puerto Rico. Quiero compartir con ustedes y quiero sentarme a la mesa, así como si ustedes me invitaran a su casa a hablar de tú a tú, de las cosas que Dios hace y de las cosas como Dios se nos revela a cada uno de nosotros. Y yo estoy muy contento, muy agradecido por el Señor, las cosas que Dios ha hecho conmigo y los testimonios y la palabra que Dios ha compartido en mi vida. Y por esa gratitud es que estoy haciendo estos videos para bendecir una y otra vez. Yo tengo 42 años y hace 12 años atrás el Señor Jesucristo me visitó. Estaba en mi casa orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. Y el Señor Jesucristo se me apareció en carne. Una experiencia muy preciosa, muy bonita. Yo estaba en otra casa, no en esta. Y la casa tenía dos puertas. Había una puerta que no se usaba mucho porque no era la puerta principal. Y por esa puerta entró el Señor Jesucristo y se sentó y se puso a hablar conmigo acerca de muchas cosas. Yo soy nacido y criado en el Evangelio. Mi padre es pastor y mi abuelo fue pastor, a la gloria de Dios. Y lo que le voy a contar a ustedes es algo que transformó mi vida, porque aunque yo conocía al Señor de la iglesia, yo conocía a Dios, la palabra, desde niño me enseñaron a memorizarme todos los libros de la Biblia, parte de la genealogía, el Antiguo Testamento, las tribus y muchas cosas, siendo hijo de pastor, y le doy gracias a Dios por ello. Pero cuando el Señor Jesucristo se me aparece, cambió el sentido de todo lo que es el Evangelio para mí. Número uno, lo vi en carne, lo vi en gloria. Y mucha gente me preguntará cómo era. Y lo que te puedo decir es que su vestidura blanca, blanco como la nieve, yo le llamo un blanco eterno. Lleno de gloria, lleno de majestad, pelo largo, brown, su barba, una mirada que tú te puedes perder en él cuando le miras los ojos, una voz potente y a la misma vez una voz tierna, firme, un Dios que no tiene comparación. Y ese día que me visitó, hizo varias preguntas y él lo que hizo fue confrontarme con la realidad de lo que yo conocía del Evangelio, confrontarme con la realidad de lo que es el reino de los cielos y lo que Jesucristo pide, anhela y desea que nosotros le entreguemos a Él, confiemos en Él y le demos el todo por el todo. Yo voy a estar haciendo varios videos explicando diferentes cosas, y de entre todas las cosas que el Señor me habló, me estuvo visitando en varias semanas, y después de eso en otras ocasiones más, Él me habló de algo que yo pensé que yo sabía. Me habían enseñado en la iglesia, pero quizás como Job, cuando Job dijo: de oídas te había escuchado, ahora mis ojos te ven y no sé qué hacer. Estoy parafraseando. El Señor Jesús me empezó a hablar acerca del amor del Padre. Y
me empezó a hablar de Dios Padre de una manera sumamente especial. Pero antes de hablar acerca del amor del Padre, yo quisiera poder romper en la mente de los que me oyen y los que me ven unas ideas para entonces poder presentar lo que dice la palabra acerca de Dios Padre. En Lucas, el último capítulo de Lucas, creo que es el 24 o 45, después de Jesucristo resucitado, Jesucristo se le aparece a los discípulos y antes de ascender al cielo, el Señor Jesús hizo algo bien extraordinario y bien curioso. Dice la Biblia, y les abrió el entendimiento para que pudieran entender todas las Escrituras. Y esto que el Señor hizo, le abrió el entendimiento. Vamos a poder especificar eso, vamos a ampliarlo. Y es que hay cosas que nosotros podemos estudiarlas, hay cosas que nosotros podemos indagar y podemos escuchar personas que conocen acerca del tema y podemos aprender. Pero cuando desde el cielo te dan la revelación para poder entender, eso es otro entendimiento. Eso es un entendimiento que no te lo dan los estudios, no te lo da el hombre, sino te lo da Dios. Y una de las evidencias de que Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos de la Escritura es que cuando Pedro empezó a caminar con Jesús, en varias ocasiones se le dice que él no tenía estudios, que él no era letrado. Sin embargo, cuando se lee la epístola de Pedro, tú empiezas a leer y tú dices, este hombre conoce de la palabra, este hombre conoce cosas profundas. Y es por ese evento, además del bautismo del Espíritu Santo y otras cosas que el cielo nos va a equipar a nosotros, cuando Jesús le abrió el entendimiento para que conocieran y entendieran las Escrituras, ahí empezó un cambio tremendo en la vida de ellos. Yo te voy a pedir a ti que me estás viendo, que le pidas a Dios en este momento que te abra el entendimiento a la palabra. Jesús, cuando estaba predicando, y aún cuando Juan el Bautista estaba predicando, Juan decía, arrepentíos y convertíos. Y la palabra arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Y cuando se dirige hacia cambiar la manera de pensar, esto abarca todas las áreas, cultural, psicológica, la manera en que tú operas, la manera en que tú piensas, la manera en que tú te manifiestas. Cámbiala. Está dispuesto a aceptar algo nuevo de parte de Dios. Y en esta hora yo te digo, cambia tu manera de pensar. Y cuando vayamos a hablar acerca del Padre, te voy a pedir que agarres la imagen que tú tienes de tu padre carnal, así sea cultural, así sea en tu familia, así sea en tu barrio donde te criaste, y por un momento la pongas neutral para escuchar qué dice la Biblia acerca del Padre Celestial. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención acerca del Padre Celestial es que el Padre Celestial, dice Jesús a los discípulos, el Padre os ama, Dios te ama. Cuando yo leí ese versículo por primera vez, ahí me chocó mucho, porque en el Antiguo Testamento te presenta a Dios como el Dios de Israel, el soberano, el Shaddai, el gran yo soy. Pero te lo presenta en un ámbito Dios soberano hacia un pueblo. El pueblo es el sirviente y Dios es al que adoran. Y cuando tú vienes y escuchas a Jesús decir, el Padre os ama, número uno, le cambia el título a Dios y le dice Padre,
Y después dice, te ama. Te ama. Y pareciera que la frase tan sencilla y tan corta, tan profunda y tan penetrante. Cuando Jesús empieza a hablar del Padre, empieza a hablar de buena voluntad hacia los hombres. Empieza a hablar del deseo de Dios de acercarse al hombre, bendecir al hombre, fortalecerlo, salvarlo, limpiarlo de todo pecado y librarlo de la muerte. Y de momento yo imagino que los discípulos, cuando empezaron a escuchar estas frases, decían, ¿cómo es que yo puedo visualizar a Dios Padre como Padre? Y cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, Jesús rompe todos los esquemas. Y le dice, cuando vayan a orar, oren así. Nosotros estamos acostumbrados a la oración del Padre nuestro que está en los cielos. Pero Jesús le dice, cuando vayan a orar, oren así. Abba Padre. ¿Qué significa? Papito. Papá. Esa frase cuando un niño tiene una confianza profunda con su padre y le pone esa frase de cariño, ese apodo de papito, pa, que expresa una libertad en la presencia de su papá. Y Jesús viene y le dice a los discípulos, cuando ores a Él, no te acerques con miedo, no te acerques con temores, no te acerques pensando que Él no te va a recibir. Acércate con la actitud de que te va a recibir tanto que tú puedes irte en una relación profunda y decirle papito, papi, papá. Y empieza por ahí, Padre nuestro que estás en los cielos. Una de las cosas que Jesús predicó más, y lo vas a ver en los evangelios, específicamente en el evangelio de Juan, fue cuando Jesús hablaba acerca del Padre. Se pasaba diciendo a cada rato, yo no hago mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Lo que yo escucho hacer del Padre, eso hago. Y en otro versículo dice, mi Padre trabaja. Pareciera que Jesús, no importa lo que hiciera, siempre estaba conectado al Padre. Y constantemente decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino yo vengo a hacer la voluntad del Padre. La conexión que hay entre Jesús y el Padre es una conexión sin igual. Es una conexión donde ellos no se tienen celo, ellos no se tienen envidia, en ellos no hay rencores, en ellos no hay protagonismo, en ellos no hay el deseo de desaparecer a uno para que entonces uno pueda tomar el reinado y el otro no tenga nada. Más aún, en el Antiguo Testamento, el Padre se pasa diciendo en diferentes libros a través de diferentes profetas, voy a enviar a mi hijo. Y cuando le envíen, escúchenlo a él. Y eso es a cada rato, cuando venga el de la simiente de David, será el Rey eterno. Y a cada rato profetizando acerca del Mesías. Y el Mesías, y cuando Él llegue, lo escuchen. Entonces cuando Jesús llega, Jesús dice, yo vengo a hablar del Padre. Yo no vengo a hablar de mí. Y esa relación es una relación que hay gente que la puede encontrar envidiable. Pero es la misma relación que Jesús nos prometió a nosotros. Jesús dijo, como yo estoy en el Padre, ustedes estáis en mí. O sea, la relación que yo tengo con el Padre, el lugar que yo tengo con el Padre, como yo hablo con el Padre, como yo existo con el Padre, como el Padre habla conmigo, como el Padre se mueve conmigo, como el Padre habla de mí, así ustedes van a ser conmigo y yo con ustedes. Y cuando buscamos en Juan 14 es uno de los capítulos preferidos míos,
porque te dice, hay muchos secretos de Dios ahí. Y Jesús empieza a hablar, Jesús empieza a explicar de que si usted ve al Hijo, usted ve al Padre. En otras palabras, cuando Jesús nos ofrece a nosotros la misma relación que Él tiene con el Padre, significa que la relación que nosotros tengamos con Él, la tenemos con el Padre. Los dos son una sola cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno. Entonces Jesús admira al Padre. Lo admira tanto que en Hebreos dice que Él aprendió obediencia. Ahora, te estoy explicando todo esto para poder ampliar un poquito tu conocimiento. Cuando Dios crea a Adán, lo crea a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después da unas instrucciones de lo que el hombre tenía que hacer y la autoridad que se le iba a dar. Y después que crea a Adán, dice la Biblia que la relación que tenía Dios con Adán era una relación bien estrecha. Tan estrecha que dice la Biblia que Dios paseaba por el huerto y estaba con Adán. Y Adán sentía su presencia y Adán experimentó muchas cosas con él. Inclusive, cuando leemos el capítulo 2 de Génesis, vemos que el capítulo dice que Dios puso a Edén, el huerto de Edén, en la tierra. Y puso al hombre en el huerto de Edén. Y ahí después que lo pone, ya que había creado todo, dice la Biblia que frente a Adán, capítulo 2, empezó a crear animales. Y Dios creaba animal, salía de la tierra, lo puede leer después. Y Adán le ponía nombre. Creaba otro animal y Adán le ponía nombre. Y algo bien interesante porque el Dios omnipotente, el Dios que para nuestro conocimiento, uso las palabras exactas, nosotros pensamos que Dios no comparte su gloria y es porque no entendemos a veces bien qué es su gloria. Dios viene y le da autoridad a Adán. Y Dios, siendo todopoderoso, crea los animales, los crea frente a Adán de la tierra, hace una pausa y espera que Adán se mueva en autoridad. Después que le pone nombre, crea otro animal. Y tú empiezas a ver la relación de Dios Padre con su creación. A Jesús le llaman el segundo Adán, el postrer Adán. Y vas a ver una similitud entre la creación de Adán en lo que le tocaba hacer versus a Jesús en lo que le toca hacer con la iglesia, que le da nombre y crea cosas nuevas. Entonces Dios Padre empieza a manifestarse y empieza a darle a Adán autoridad y le da poder para que se enseñoree sobre los animales que están en el cielo, en la tierra y en el agua. Pero cuando tú te pones a leer el detalle de Génesis 2 y Génesis 3, Dios Padre amaba a Adán. Y le voy a explicar por qué. Porque te explica el capítulo 3 que Él bajó a buscar la presencia de Adán. Él bajó a buscar a Adán. Hay muchas personas que piensan que para cuando tú te vas a acercar a Dios, tú te tienes que acercar primero, porque Él está esperando que tú te acerques primero. Pero según la palabra, la Biblia, no eres tú, es Él. Él es el que se acerca primero y Él es el que te busca. Él desea estar contigo, más de lo que tú deseas estar con Él. Cuando tú vas mirando diferentes hombres de fe, ves la salida del pueblo de Israel, cómo Dios levanta a Moisés y cómo saca al pueblo al desierto, y Dios le pone nombre y Dios le dice el nombre de Él y empieza Dios a manifestarse, y el hombre no aguanta su gloria porque el hombre es carne y Dios tiene una gloria sin igual. Pero tú te empiezas a dar cuenta que Dios
es el primero que se acerca. No es el hombre, es Dios. Inclusive cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte, dice la palabra de Dios que la presencia de Dios bajó en el monte tan y tan terrible que el monte temblaba y botaba humo. Y ese monte no es un volcán. Y en cierto momento le dijo Dios a Moisés: voy a bajar y voy a hablar con el pueblo. Y Dios bajó y habló con el pueblo y todo el pueblo escuchó su voz. La primera vez que hay una interacción entre Dios y el hombre, el que provoca la interacción es Dios, no el hombre, es Dios. Después de ahí el pueblo de Israel le dijo a Moisés que no venga más, que no nos hable más, porque vamos a morir. Ellos no podían aguantar esa gloria. Entonces Dios tuvo que retirarse, aguantarse, para que ellos no perecieran, para que ellos no se sintieran mal. Pero el deseo de Dios desde un principio, el deseo del Padre, es abrazar a sus hijos, es estar con ellos, es disfrutar de la presencia de ellos. Sí, me escuchaste bien. Es que el Padre disfruta de la presencia de sus hijos. Quizás tú que me estás viendo has escuchado por mucho tiempo de que al que le tiene que interesar disfrutar de la presencia eres tú, disfrutar de la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios me dice que Dios es el creador de todas las cosas y que Él es el autor y el consumador de todo. Si Dios es amor, Él es el que empieza a amar. Él es el que empieza a moverse en amor hacia tu vida, hacia tu familia. Y vemos cómo Dios se va moviendo en amor hacia el pueblo de Israel. Le da maná, le da codornices, le da agua de la peña de Oreb. Más adelante vemos la misericordia de Dios y el amor de Dios con David. David hizo algo que era digno de muerte. Y no estoy hablando de los pecados de adulterio, ni estoy hablando del censo que él hizo. David, antes de ser rey, que era perseguido por Saúl, estaba con un grupo de su ejército y no tenían qué comer y tenían un hambre increíble. Y fueron a donde un sacerdote y le dijeron al sacerdote: danos de comer. Y el sacerdote le dijo: no tengo nada más que los panes de la mesa del santuario. Según la ley en Éxodo y según la ley en Levítico, esos panes eran para que se los comieran los sacerdotes. Era pecado que una persona que no fuera sacerdote se los comiera. Y David le dijo: danos los panes. Y David se comió los panes. Y Dios no juzgó a David. ¿Por qué? Porque Dios ama. Cuando tú eres hijo, Dios te ama. Y te ama de una manera bien extraordinaria. En una de las veces que yo estuve hablando con el Señor y con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me estaba diciendo: ¿tú quieres ver cómo el Padre ama a la iglesia? Y me llevó en visión delante del trono de Dios. Y lo que me mostró, yo no podía salir de mi asombro. Me mostró al Padre Celestial sentado en su trono, pero sentado en la punta del trono, con sus rodillas hacia afuera, el Padre inclinado mirando hacia la tierra, con sus dos brazos apoyados en los antebrazos del trono. Y las piernas se estaban moviendo como cuando un papá quiere agarrar a sus hijos, besarlo, abrazarlo, olerlo, tenerlos al lado de él.
Y yo empecé a sentir el corazón del Padre. Cómo anhela a la iglesia. Cómo te anhela a ti que me estás viendo. Cómo Él desea verte todos los días. Abrazarte todos los días. Demostrarte el cariño y el amor del mundo. Yo vi a Dios desesperado de amor por los hombres. Toda mi vida yo me crié en el Evangelio. Yo nunca había visto ese aspecto de Dios. Sabía que Dios amaba, pero yo no sabía cuánto. Y de momento el versículo que dice: por ti daré naciones, por ti daré reinos, se hizo más real. Porque el Padre Celestial tiene todo el poder. Él fue el que lo creó todo con su Hijo y su Espíritu Santo. Pero el hombre, cuando pecó, fue arrebatado de su presencia. El único que da vida es Dios. Y cuando el hombre pecó, dice la Biblia que se apartó de la presencia de Dios. No se podía acercar porque el hombre estaba lleno de pecado. Yo no me puedo imaginar el corazón de Dios cuando sintió que el hombre se apartó de él y no podía visitarlo como antes. Yo no me puedo imaginar eso. Pero de la misma forma, cuando Él envía a Jesús para que muera en una cruz, una de las muertes más violentas de la historia, lo hizo por amor a nosotros, para recobrar lo que se había perdido, para redimir lo que se había perdido. El Padre Celestial es, si te lo pudiera explicar de una forma humana, todo aquel que tiene, imagínense que cada uno de ustedes viene de una familia donde todos los tíos, los papás, los primos, son bien amorosos, son bien cariñosos. Aquí en Puerto Rico le dicen alcahuetas. Que si tú querías una patineta, te la compraban. Si tú querías una bola de baloncesto, te la compraban. Si querías un Xbox, te lo compraban. Y cualquier cosa que quisiera. Te llevaban a la playa. Te llevaban al parque. Pasaban momentos súper agradables. Pues el amor del Padre es algo así como coger el amor que el tío tuyo te tenía, la tía tuya te tenía, la abuelita tuya te tenía, el abuelito tuyo te tenía, el papá tuyo, la mamá tuya. Toda esa gente extraordinaria, buenas, tremendas. Ponlas todas juntas en una sola persona. Todavía se queda corto, pero para que tengas una idea. Cuando Jesús dice, el Padre os ama, te voy a hacer esta pregunta. Si tú amas a alguien, es imposible que tú no pienses en Él. Si tú amas a alguien, es imposible que tú no planifiques cómo hacerle el bien, cómo hacerlo reír, cómo hacerlo pasar un buen rato, qué cosas le gusta, qué regalo hacerle, porque lo ama. Ese es el Padre Celestial. Él está sentado en el trono, moviendo todas las fichas, moviendo todos los ángeles, moviendo cielo y tierra, para derramar su amor en tu vida. ¿Por qué? Porque el Padre está deseoso que tú hables con Él. Al Padre le gusta que tú le hables a Él. Cuando yo estaba en la iglesia, era pequeño,
sin querer me enseñaron una imagen de Dios. Quién sabe, era para corregirme o para meterme miedo, para que me portara bien en la iglesia o en la casa. Y me enseñaron esta imagen de este Dios que se sentaba en el trono, que si tú te portabas mal te castigaba, que si te portabas mal te iba a reprender, que te iba a pasar algo. Y llegó un momento en que yo vivía en miedo con esa figura paternal. Cuando yo descubrí esto, y no lo descubrí por mí, sino Dios me lo reveló y me habló y me hizo libre, me dio un gozo y una alegría. Porque entonces el versículo que dice: no hay condenación para aquellos que le sirven a Dios. ¿Por qué yo hablo de este tema? Porque yo te diría que el 100% de los cristianos y de los no creyentes, de alguna manera u otra, cuando se acercan a Dios Padre, sin querer, proyectan en sus oraciones la misma relación que tuvieron con su padre carnal. Si tu papá era fuerte de carácter, era estricto, era bien recto como si fuera el ejército, pues tú vas a pensar que cuando te vas a dirigir a Dios, Dios es así. Si tu papá le gustaba hacer bromas, era bien chistoso, era bien alegre, era bien contento, tú vas a pensar que Dios es un chiste, que Dios es alegre, que Dios es contento y que no tiene disciplina. Y sucesivamente, cada uno de nosotros viene de una forma de crianza donde nuestros padres nos trataron de una forma. Hay personas que no tuvieron padre. Esa figura paternal está ausente. Y cuando van a orar a Dios, se le hace un bloqueo mental. Se le hace más fácil orarle a Jesús que orarle al Padre. Porque hay una relación de Jesús. Jesús es amigo, Jesús es hermano, pero Dios es Padre. Si la figura paternal carnal falló, tú vas a ir con esos mismos miedos y temores para el cielo. Pero yo quiero decirte algo. Y una de las cosas que yo he aprendido y he aprendido a ver de Dios. Número 1. ¿Quién fue el que creó al hombre? Dios. Y lo creó a su imagen y semejanza. El molde del hombre sale del original, que es Dios. El molde de la figura paternal sale del original, que es Dios. Y entiéndame, que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo sin pecado. Cuando el hombre peca, se daña todo, se corrompe todo. Pero aunque el hombre se corrompe, el original, que es Dios, sigue siendo el mismo. Como dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Todavía el original sigue siendo el original. Y aunque nosotros hayamos tenido tropiezos o hayamos tenido dificultades con la figura paternal, nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza y le podemos decir: yo necesito conocerte como Padre. Y le podemos decir: yo no conozco lo que es un Padre perfecto, un Padre que está ahí, un Padre que no me ha abandonado, un Padre que no me ha fallado. Yo no conozco eso. Enséñamelo a través del Espíritu Santo. Por eso te hablé acerca del capítulo de Lucas 24. Porque para poder entender estas cosas no es con conocimiento humano, es con revelación divina. La palabra de Dios dice, Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y si en este momento tú le pides a Dios: yo necesito que tú me reveles al Padre, yo necesito que tú me reveles el amor del Padre, porque te voy a explicar. Trata de imaginarte el papá más perfecto del mundo. Papá más amable, más amoroso, más tierno, más misericordioso. Dado a ayudar a todo el mundo. Dado a estar presente en todo momento en tu vida.
Pero ese papá tiene que dormir. Pero ese papá tiene que trabajar. Pero ese papá tiene responsabilidades. El papá celestial de nosotros no duerme. El papá celestial de nosotros trabaja y siempre está disponible para escuchar tu voz. Siempre está presente. Uno de los versículos que a mí me agrada mucho fue cuando Jesús fue a ver a Lázaro, que estaba enterrado. Está el versículo, que es uno de los versículos unas palabras más cortas, ¿verdad? Y Jesús lloró. Pero el énfasis se lo voy a dar a la oración de Jesús. Jesús oró y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Yo soy hijo de pastor y mi papá siempre estuvo ahí. Pero cuando estaba atendiendo a la iglesia, cuando estaba atendiendo a las personas, yo tenía que esperar a que él terminara para después entonces hablar con él. Pero mi Padre Celestial siempre está dispuesto a hablar conmigo. Siempre está dispuesto a escuchar mi voz. Siempre está presto. Hace varios años atrás, yo estaba viajando aquí en Puerto Rico. A los que conocen el Valle de Lajas, la carretera número 2, que lleva de Sabana Grande a Yauco por el Valle de Lajas. Y yo tengo por costumbre, cuando yo guío el asiento de pasajeros, si no voy con nadie, el asiento de pasajeros yo lo limpio, no pongo papeles, lo dejo limpio como si alguien se fuera a sentar. Y yo invito al Señor Jesús a que vaya conmigo en el viaje. Porque para mí el Señor Jesús es real, es verdadero. Y si tú vas a recibir una persona de visita en tu casa, tú limpias tu casa, la pones ordenada. Y normalmente busca que donde se vaya a sentar la visita esté cómodo, esté limpio, esté agradable. Yo te invito también que hagas lo mismo cuando vayas a orar. Cuando vayas a pasar tiempo con Dios, limpia un área en tu casa, sea una silla, sofá, y dile: Señor, siéntate conmigo, vamos a hablar. Porque créeme, a Él le gusta eso. Y mientras tú lo trates con mayor realidad, Él se hace más real en tu vida. Y yo iba viajando en mi guagua por el Valle de Lajas, y una de las cosas que el Señor Jesús me enseñó es que el amor del Padre es tan real que nosotros podemos sentarnos en la falda del Padre, nosotros podemos agarrarlo del manto, oler su perfume. Y el otro día cuando nos levantamos, yo tengo mi forma de ser con Él, y a veces yo le digo: Señor, yo le digo: Padre, me hace falta. Aunque la noche anterior me tocó, le digo: me hace falta. Te anhelo, te deseo. Y yo iba por el camino diciendo: Señor, y decía: Señor, ven conmigo, está conmigo en el viaje. Y yo lo estoy llamando, y de momento el Señor Jesús se sienta al lado mío, en el asiento que preparé para Él. Y me dijo: a mí me gusta escuchar tu voz. A mí me gusta escucharte. Y yo, con mi teología carnal, le dije: Señor, no. A mí me gusta escucharte a ti. Y el Señor Jesús me dijo con una voz amorosa y tierna: Elías, tú no entiendes. A mí me agrada escuchar tu voz. Cuando yo escuché esas palabras, a mí se me derritió el corazón y se me cayó el cantito. Porque Él me ama más de lo que yo lo amo. Él me desea más de lo que yo lo deseo. Él se quiere acercar y se quiere
y te quiere abrazar y te quiere besar y quiere sentarse a compartir cosas contigo, profundidades, y quiere compartir contigo eternidades. Porque Él está desesperado por ti. Él está enamorado de la iglesia. Él está enamorado del hombre. No lo puedo explicar de otra forma. Desesperado, loco por amor. Y lo voy a decir de esta forma. Yo sé que nosotros, los hombres y mujeres de Dios, necesitamos a Dios. Pero tú te has puesto a pensar cuánto Dios te necesita a ti. Tú me vas a decir, Él es Dios, Él no me necesita, ¿de verdad? ¿Y por qué dio a su Hijo unigénito si no te necesita? ¿Por qué envió a su Hijo a que pasara por esa atrocidad, por ese maltrato, por los golpes, por los espinos, por botar sangre, por ser crucificado, por ser menospreciado, por amor a ti? El amor del Padre. Hay una frase aquí en Puerto Rico que dice: me tiene loco de amor. Me tiene loco. Y en estos momentos es la única frase que yo puedo expresar correctamente. Dios está loco de amor por mí. Dios está loco de amor por ti. Mira que no lo merecemos. Mira que a veces le damos la espalda. A veces no le hacemos caso. A veces nos dice vete a la iglesia y nos quedamos en la casa. Lee la palabra, no leemos nada. Llama a fulano, no lo llamamos nada. Y nos sigue amando. Y su espíritu está ahí. Y de momento Él te acaricia y te da su toque y nosotros quedamos derretidos de amor otra vez. Yo quiero que te pongas a pensar acerca del amor del Padre. Y le digas a Dios, revélame tu amor. Revélame con cuánta intensidad tú me amas. Espíritu Santo, ábreme el entendimiento. Busca versos en la Biblia. Te voy a dar un verso para que lo busques y lo leas. Juan 14. Hay uno de los versos que dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, yo vendré a Él y me revelaré a Él. La mayoría de los cristianos que leen ese versículo lo leen como eso es una promesa, eso se escucha tan lindo. Pero cuando tú lees el versículo y el contexto, es un ofrecimiento que te está haciendo Dios. Me quiero revelar a tu vida. Y cuando buscas en Apocalipsis, creo que es el capítulo 3, el mensaje de la Odisea, al final, dice que me le revelaré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. El Padre te ama y va a hacer lo indecible porque tú te acerques a Él, porque ya Él se acercó a ti. Quiero que sepas que Él te está esperando a que hables con Él, a que rías con Él, a que goces con Él. Porque a Él le gusta tu presencia, a Él le gusta quien tú eres. No los defectos que tú tienes en la carne. A Él le gusta quien tú eres como hombre y mujer espiritual. Hechura suya. Te pareces a Jesús, por eso que está loco por ti. Y Jesús dijo, el Padre os ama. Espero haber tocado la fibra de tu corazón. Le pido al Espíritu Santo que coja estas palabras y las grabe en tu corazón. Y sean palabras que ayuden a que tu relación con Dios sea aún mayor, que levante en ti un deseo de búsqueda, que levante en ti un deseo
de estar con Él. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Nos vemos.